y escucharemos a don Adrián. Buenas noches. Felicidades a Rogelio por este libro. Leí, me encantó y me hizo recordar muchos momentos que viví a lo largo de este caso del psicópata. Obviamente no de todo, porque cuando se dieron los primeros casos era muy joven todavía, por no decir un niño, en 1985, 86, cuando fue el primero, 86. Tenía 10 años apenas, pero lo recuerdo perfectamente en las noticias. Y por cosas de la vida, sí alcancé a cubrir el último asesinato de la última pareja. Y estuve metido en montaña. Recuerdo a Rogelio, a Enrique Chacón y a todos los oficiales del OIJ que daban o trabajaban en ese momento para hallar los cuerpos que no aparecían. Creo que fueron 2 o 3 días para que esos cuerpos fueran encontrados. Y el tema de investigación siempre atrapa a cualquiera. El tema policial atrapa a cualquiera, el tema criminal atrapa a cualquiera. Y ver a un personaje detrás de 19 víctimas, pues también atrapa. Y desde que empecé como periodista, empecé a estar muy cercano al caso. Y al igual que Rogelio, tuve la oportunidad de hablar con la esposa de Juan José Urbino Urbino. Y al igual que Rogelio, ella me dijo que ella sabía que su esposo no se mató. Eso no solo me llevó a reconfirmar lo que Rogelio, como todo un profesional que es, logró recabar en ese momento. Ya era también el decir de investigación abonado a lo que como periodista yo estaba logrando, era hablar con mi esposa. Hablé también con ese patrullero que mencionaba Rogelio, y también a él le decían el silencioso, y sus compañeros me dijeron, a él lo que le encantaba era andar molestando parejas en zonas montañosas. Fueron muchísimas cosas las que logré vivir de cerca con ese caso, y también logré vivir una injusticia que por egos profesionales impidió que este caso tuviera un final como se lo merecían las víctimas, que se conociera quién había sido el responsable de esos atroces crímenes, porque los que tuvimos la oportunidad de ver fotografías de los cadáveres, de cómo esas mujeres fueron asesinadas, yo creo que la memoria de esas personas hoy todavía merece una respuesta. Y a pesar de que el caso prescribió ya hace muchos años, al menos en el caso de Osvaldo, mi colega, y en el mío, creo que también los medios de comunicación en parte hemos sido cómplices, por decirlo de alguna forma, de ese silencio de la policía judicial. Y ahora que hablaba con Rogelio, de mi parte, yo voy a hablar con el director actual del OIJ y decirle, bueno, que si bien el caso está cerrado, que fueron 19 muertes y que yo creo que en la historia de Costa Rica nunca se ha presentado un asesino serial de este calibre, con un historial como el que ya lo narró Rogelio, y que si bien el posible autor está fallecido, todos esos indicios permiten llegar a una conclusión. Y yo creo que la valentía de Rogelio de venir a exponer en un libro toda esta realidad como investigadores, en ese entonces, estamos hablando del año 2002, no lo recuerdo, yo era periodista del diario La Nación en ese entonces, habían investigadores que en ese momento eran los colmilludos, como decimos nosotros popularmente, y no permitían, no querían aceptar que un investigador joven como era Rogelio en ese entonces hubiese logrado lo que ellos nunca alcanzaron,
Porque en ese momento el sueño de los agentes de la OIJ que trabajaban alrededor del caso del psicópata, yo creo que su sueño era terminar esa investigación. Y a pesar de sus años y de su trayectoria en la policía judicial, nunca lo lograron. Y ver que dos personas jóvenes llegaron hasta donde llegaron, al punto de tener aquí municiones que estamos seguros que fueron traídas al país por el psicópata, que la esposa les confiesa quién es el psicópata. Esos celos hicieron que la policía judicial decidiera dar la espalda, dejar sin voz a esos muertos. 26 años después, se cumplen en octubre 26 años del último asesinato del psicópata. Rogelio aparece con su obra y les está dando una voz. Y hoy permite, a través del libro, demostrar de que ese asesino serial tiene nombre y apellido, que se supo realmente quién era, que nunca fue ese montón de figuras que se mencionaron en su momento, de políticos y de otros nombres, ninguno de ellos fue. Se supo quién era esa persona. Y eso fue un trabajo arduo de Rogelio. Y quizás sin esa investigación que ellos hicieron, yo como periodista nunca hubiese llegado hasta donde llegué también a investigar el caso. Y no era porque Rogelio me filtrara la información. Había otra persona que era la que nos suministraba también la información. Y yo creo que si esa persona, que se llama Gerardo Láscaras, hubiese sido el director de OIJ, la historia hubiese sido muy diferente. Y no hubiera terminado en un silencio absoluto, en donde la impunidad reinó, como lamentablemente en muchísimos casos más que tenemos en nuestro país. Y habla también de otros sucesos lamentables en el país, como el del compañero del OIJ de Lima. Ese caso también me tocó cubrir cuando sucedió todas las búsquedas que hubo, todos los operativos, y lamentablemente cuando este pequeño aparece asesinado, una lamentable historia donde yo creo que tampoco el homicida fue juzgado por tal. O sea, hemos visto muchísimos casos en donde la policía logra un trabajo exitoso, pero lamentablemente por determinados asuntos la impunidad siempre gana por él. Y por eso la importancia de que personas como Rogelio, con su conocimiento en materia criminal y en materia de derecho penal, se tomen su tiempo para sentarse y escribir. Y como él dice, no es escritor, no es periodista, no es poeta, pero tuvo la valentía de sentarse frente a una computadora y empezar a escribir y a darle una voz a esas personas que ya no están en este mundo por culpa de problemas mentales, por culpa del narcotráfico, por culpa de la trata de personas. Y bueno, cuando lean el libro se van a dar cuenta cuáles son todos esos casos que Rogelio menciona en su libro de una forma muy interesante, muy atractiva, y que al menos en mi caso me gustó muchísimo leer su libro, y le agradezco por haberme invitado a esta mesa y estar acá con ustedes compartiendo un poco de las experiencias que logré vivir alrededor de este caso, que sin duda alguna sigue apasionando. No sé cuántos años han pasado, más de 30 años desde el primer homicidio, y estamos acá sentados todavía hablando de ello. Así que muchísimas gracias a Rogelio. Buenas noches. Muchas gracias, don Adrián. A continuación, don Osvaldo Alvarado. Gracias, muy buenas noches para todos. Para mí es realmente un honor estar compartiendo esta mesa, porque admiro a esos tres caballeros que están acá, cada uno en su campo, y son cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Que el trabajo
cotidiano y el ir conociendo personas a través de esta profesión te permita vivir un momento como este. Yo no tuve la dicha como la tuvo Adriano, aunque digamos somos periodistas relativamente contemporáneos, no tuve la dicha de cubrir, digamos, esos casos, aunque sí, por supuesto, en todas las redacciones, en cualquier medio, siempre se ha hablado y se hablará sobre el caso del psicópata, sobre el crimen múltiple en la abuelita, sobre la muerte de Osvaldo Fabricio, en fin, toda esa serie de casos. En realidad, lo primero que me cautivó, y bueno, Adrián lo ha repetido ya en varias ocasiones, es el nombre. El nombre tiene demasiada fuerza. La voz de los muertos es un nombre que habla por sí mismo, y en realidad ya a partir de ahí yo pienso que esta publicación entró ganando. Si bien es cierto, Rogelio, lo dice con toda honestidad y con un grado de humildad, porque aunque no sea periodista ni escritor, sí es investigador y es una persona que ha tomado de la investigación o tomó la investigación como una carrera formal que requiere de procesos para poder cuantificar y calificar la información. Eso se nota en ese libro, se nota cómo está esa información ahí suministrada de una manera ordenada, en fin, que habla también de cómo fue su trabajo como investigador. Al no haber podido estar yo, digamos, o al no haber tenido la oportunidad de cubrir en aquel momento estas situaciones, pero al estar hoy teniendo la posibilidad de estar en un medio de comunicación, entonces yo quise de alguna manera decir, bueno, mi forma de resarcir ese vacío va a ser entonces ahora. Y hicimos un reportaje con Rogelio que se llamó así, no tenía por qué llamarse diferente, se llamó La Voz de los Muertos. Acabamos de hacer una participación en el noticiero en directo para decir que estamos presentando la reedición de este libro, y así como Adrián, vamos a ir a tocar las puertas de BJ para que al menos la institución diga algo, para que aunque ya el caso esté cerrado o esté prescrito, como lo quieran llamar, pero que la institución diga algo, en su momento se han negado a decir. Si puedo indicarle a Rogelio, y algo le había dicho yo hace unos días, que todavía hoy, ¿verdad?, 33 años después, genera roncha en el caso, ¿verdad? Y conversé con un par de personas y recibí un par de llamadas también de personas que estuvieron en el OIJ y otras que están, que no quieren aceptar eso, o sea, no quieren aceptarlo, quieren quedarse con su idea de que sí fue el famoso político del que se habló, de que sí fue, que eso ya se había resuelto de otra manera. Yo sé quién es y no es ese, o sea, los egos siguen saliendo todavía hoy en día, es increíble, pero bueno, científicamente aquí está demostrado. Por último, sí quisiera apuntar que ojalá esto sea más bien el inicio de otras publicaciones, el inicio de más trabajos como este, la posibilidad de seguir hablando incluso de este caso. Ahí hay una prueba, ¿verdad? Hay que hablar de cómo estaban cerca ya de llegar incluso al lugar donde estaba el arma homicida. Podían haber ido a recoger esa arma homicida a Nicaragua y no se les permitió. Entonces, todas esas cosas hay que retomarlas para que todo este esfuerzo siga valiendo la pena y que la voz de los muertos siga siendo eso, una voz que se escuche, una voz que pueda trascender, y que le digamos a Costa Rica que aunque pase el tiempo, los costarricenses no estamos de acuerdo en que la impunidad sea la que gane la batalla, sino que la legalidad y la explicación científica de los casos y la resolución de los casos es lo que los costarricenses queremos como parte de nuestro sistema judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo. A continuación vamos a escuchar al maestro Yazaco. Buenas noches, queridos amigos. Blaise Pascal, el gran filósofo francés del siglo XVII, contemporáneo de Molière, de La Fontaine, de Corneille, de Racine, de Descartes, Pascal dijo una frase que siempre me ha calado muy hondo.
Él decía, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por alguien ausente, por alguien muerto? Lo mejor que podemos hacer es decir lo que él hubiera dicho si hubiese estado presente en el momento actual. El mayor homenaje que podemos hacerle a los muertos es encarnar su voz, es tomar el relevo de su palabra, es, habiéndolos conocido, decir lo que ellos hubieran dicho de haber podido estar entre nosotros. Eso, no monumentos, no plazas, no placas, nada de eso, simplemente encarnar su voz. Y ese es justamente el ambiciosísimo y tremendo proyecto de Rogelio, que a mí me hubiera asustado mucho. Es de una hondura ética tremenda. Qué responsabilidad encarnar la voz de los muertos, ser ellos, asumir su papel, ser su voz, hacerlos hablar desde el fondo de sus sepulcros. Qué tremenda responsabilidad. Yo no hubiera tenido el valor para hacerlo, pero por dicha existe Rogelio y su maravilloso libro, que es maravilloso en cualquier nivel en que se le quiera considerar. Por más que él diga, es un trabajo periodísticamente muy riguroso, es una crítica institucional severísima, tiene un valor documental histórico importantísimo, es una investigación criminológica ejemplar por su nitidez, su limpieza procedimental. Y por último, pero no es lo menos importante, tiene un gran valor literario. Es una novela que se lee, ¿no? Que se devora de principio a fin, con enorme deleite. Está hermosamente escrito. No es una pequeña cosa, es una gran proeza tocar un tema tan escabroso, tan mórbido, tan soez, tan degradante, tan atroz, y hacerlo con bella prosa, hacerlo hermosamente, es un tour de force, es una proeza. Es más o menos, me recuerda a lo que constituyó la gran meta poética de Baudelaire cuando escribió Las Flores del Mal. Tiene un poema, un soneto famoso, que tiene por tema una carroña, une charogne se llama. Y en este poema, que es un sonetito con sus 2 estrofas de 4 versos y 2 de 3 versos, describe, él va con su compañera, describe cómo se encuentra de pronto a la vera del camino una carroña de algún animal cuadrúpedo, y describe el horror de aquella carroña, el ser más infecto sobre la faz del planeta, descompuesta, pútrida, rígida, tumescente, putrescente, con las piernas rígidas, abiertas para arriba, pone Baudelaire, terrible metáfora, como una mujer lúbrica, dice, con las piernas abiertas, como las larvas hacían moverse el vientre de la carroña como si estuviese vivo, el zumbido de las moscas en torno a la carroña que producía una especie de música con crescendos y decrescendos y crescendos y decrescendos. Y después de todo ese horror, antipoesía, porque imagínense que puede haber más antipoético que una carroña, ¿verdad? Una presencia de la muerte ahí en el seno de la vida, en su forma más obscena, la muerte desnuda, ¿verdad? Pornografía de la muerte, podríamos llamarlo. Termina diciéndole él a su compañera, y pensar que así estarás tú también, tú, la reina de mi corazón, como esta infecta carroña, pero dile a los gusanos que te comerán a besos, que fui yo quien conservé la esencia de nuestro amor imperecedero, dice Baudelaire, y redime todo al final, redime, rescata, es como que el poema modula del modo menor al modo mayor, como que entra la luz, entra el aire fresco y uno se dice, ¡qué maravilla! Esto no era una apología a la podredumbre, esto es un triunfo sobre la podredumbre, solo que el poeta se lo reserva para el final, para mayor efecto, para mayor contraste, para establecer a qué punto esos larvas voraces jamás podrán morder en la materia de que está hecho el amor de él y de ella. Ahí no hay moscas, ahí no hay larvas, eso es imperecedero. Entonces,
el poema termina con un canto de triunfo. Eso es lo que se llama, pues, ser un genio, ser capaz de crear belleza a partir de lo más horripilante que hay. Y Baudelaire lo logra. A ver, es como un pantano, una marisma engendrada por miríadas de bacterias en descomposición, habitada por las peores alimañas, y sin embargo, en ese pantano, y nutridas de esas bacterias, emergen verticales buscando hacia la luz, blancas, inmaculadas y fragantes, las más bellos lirios y nenúfares y flores, que son flores hermosísimas y purísimas, y sin embargo son flores del mal, engendradas por la putrescencia. Esa es la dinámica entera de la gran alegoría baudelairiana del mundo. Cómo del mal, de la podredumbre, de la corrupción, pueden surgir cosas bellas. Este libro es una flor del mal, como las de Baudelaire. Es un libro hermoso. Rogelio se las arregló, no sé mediante qué proceso, usando la química del rey Midas, transformando en oro todo, incluso el horror de estos asesinatos, para hacer una obra que no solo tiene todo el valor documental que tiene, sino que además es bella. Ahora que veníamos en carro me preguntó y me decía, yo traté de que tuviera algunos méritos literarios. Por supuesto que tiene méritos literarios. Se lee como una hermosa novela, es bella de leer. Claro que no es para todos los estómagos, it's not for all tastes, pero se lee hermosamente. Cualquiera al azar puedo abrir yo que el país y encontrar párrafos memorables. La Centroamérica esperaba Vecchio se desangraba entre dinero, armas, Biblias y cocaína. 5 países de aquel enrojecido fragmento continental supuraban el pestilente hedor de un amplísimo bestiario empoderado sobre tantas soledades como habitantes. Los nuevos desafíos para Renato serían donde la vida estaba devaluada, prostituido el derecho y embestida la esperanza. ¿Quién puede negar que aquí hay sentido del ritmo, de la armonía, del pulso, de todo? Vean cuán hermosamente cambia el orden adjetivo-sustantivo, donde la vida estaba devaluada, prostituido el derecho y embestida de la esperanza. Él pudo haber sido chato y haber dicho, donde la vida estaba devaluada, el derecho estaba prostituido y la esperanza estaba embestida. Pero no, empezó a invertir el orden sustantivo-adjetivo para crear variedad. Y eso le da toda la belleza cuasi poética a este párrafo, donde la vida estaba devaluada, sustantivo, adjetivo, prostituido el derecho, adjetivo, sustantivo, y embestida la esperanza, adjetivo, sustantivo. Y así les podría mencionar miles de ejemplos. Entonces, el libro tiene, como si fuese poco, lo que tiene de valor documental, tiene un gran valor literario. Se lee de un tirón. Yo no pude parar, yo por lo menos lo leí, lo devoré. 2 veces lo he leído ya. Así que sí, Rogelio hace lo que nos dice Pascal, decir lo que los muertos hubiesen dicho de haber estado presentes. La crueldad que vemos en este libro es un rasgo específicamente humano. Los animales no son capaces de crueldad. El gato que juega con un ratón y lo atormenta antes de asestarle el zarpazo ultimador no está siendo cruel. El gatito no entiende que el ratón está sufriendo. No le inflige el dolor porque sea un sádico como Andrei Chikatilo o Ted Bundy o Charles Manson. No. Sí, es un animalito que está programado por natura para perseguir cualquier cosita que se mueva rápidamente, chiquitita. Y eso es lo que hacen los gatos. Es el instinto. El gato no tiene discernimiento ético, no tiene la capacidad de sindéresis y sobre todo, sindéresis es el discernimiento chupín normal, pero sobre todo no tiene la cuerda de la empatía. Para ser cruel tenemos que tener la cuerda de la empatía que vibra por empatía o por simpatía con los demás. Yo me identifico con el de los demás, tengo compasión por los demás, compasión, padecer con, sufrir con. Me identifico, no me desidentifico, me asocio, no me disocio del dolor del otro, me pongo en sus zapatos, hago un salto de una especie de transmigración de mi alma, me pongo en su lugar y experimento la vida desde su punto de vista.
Es triste que haya gente que no sea capaz de ejercitar este elemental ejercicio de convivencia, porque la vida sin compasión, la compasión de los budistas, sin conmiseracio, la conmiseracio de Spinoza, sin misericordia, sin piedad, es un mundo que no vale la pena vivir en él, ¿verdad? Entonces el animal no tiene capacidad de empatía, y como no tiene capacidad de empatía, no puede renunciar a la empatía para ser cruel. El tigre que se come la cebra en el Serengeti, en tigres no hay en el Serengeti, no, el león, el leopardo, el chita que se come a la cebra o a la gacela que ve más débil, más vieja, lo hace sin ninguna ponderación ética. No lee un libro de ética antes de comérsela, ¿verdad? No consulta la Declaración Universal de los Derechos Animales. Está programado para hacerlo, punto. Eso es todo. El único animal que es capaz de sindéresis, que es capaz de identificación cordial, y esto es una operación de corazón a corazón, por eso digo cordial, cor es latín por corazón, de asociarse cordialmente con otro y sentir su dolor y correr de socorrista a auxiliar al otro porque se ve en el otro, el único animal sobre la tierra que hace así eso somos nosotros. Nosotros somos los únicos capaces de compasión, y puesto que somos los únicos capaces de compasión, somos también los únicos capaces de inmisericordia, de tener esa cuerda de la empatía y decir, sí, yo sé que está sufriendo, pero me da demasiado placer esto que estoy haciendo, de modo que de una manera supremamente egoísta yo voy a agarrar esta empatía y la voy a suprimir y me voy a dar gusto y voy a dar primero yo. Es un acto de egoísmo supremo, ¿verdad? Renunciar a esa cuerda empática. No dudo que los psicópatas la tengan, simplemente renuncian a ella, la cloroformizan, la anestesian, le meten ahí una pastilla y duermen toda esa parte de su ser. Y eso es lo que les permite ser crueles. Y esa es la definición de crueldad. De ahí que el único animal sobre la faz de la tierra que pueda ser cruel es el ser humano. Los animalitos nunca nos darán una Madre Teresa de Calcuta, un Tomás Moro, una Juana de Arco, un Sócrates o un Jesucristo, o Mahatma Gandhi. Nunca saldrá de ellos, Albert Schweitzer si quieren añadir. Pero tampoco nos van a dar nunca un Hitler, un Stalin, un Ceausescu o un Mao Zedong, o un Pol Pot, o un Somoza, ¿verdad? Nosotros representamos como especie, representamos un exceso en las dos direcciones, hacia el bien para arriba y en la depravación del mal, donde superamos al más voraz y rapaz de los animales. De nuevo, porque el animal no es cruel, no tiene la capacidad de ser cruel, no siendo capaz de compasión, porque no es capaz de empatía, no puede tampoco violar la empatía. Simplemente su conducta es instintiva, está programado por natura a cazar, desmembrar, destripar y devorar a sus víctimas. Es así de simple. Entonces nos toca a nosotros ser los grandes custodios de la justicia, ¿verdad? Y de la empatía, y de la compasión, y de la misericordia. Y fracasamos en ello tan a menudo. Yo cuando veo, por ejemplo, los espectáculos, porque los gringos lo han convertido en un espectáculo de las inyecciones letales, ¿verdad? Las penas de muerte, los ahorcamientos o las sillas eléctricas o las inyecciones letales. Veo a la familia de los dolientes, los que perdieron a su familiar, víctima del asesino que va a ser ejecutado, se reúnen en un cuartito, hacen barra como si estuvieran apoyando el equipo de su predilección, vibran, gritan, cheer up, se felicitan, solo les falta gritar gol, donde el otro pobre miserable es ejecutado. Con toda justicia estoy seguro que no merece más que eso, ¿de acuerdo? Está bien que lo ejecuten. Lo que me perturba es la reacción de la gente, porque ahí de pronto me entra esta suspicacia. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre justicia y venganza? ¿Qué movió a sus familiares a ir a presenciar la ejecución del asesino de su hijo? ¿Una sed profunda y metafísica de justicia, en el sentido crístico de la palabra justicia?
¿O es la obscena, soez y más primaria sed de venganza del mundo? Sí, yo quiero ver a este hijo de puta podrido con una inyección letal. Ojalá sufra, patalee, ojalá se achicharre en la silla eléctrica, ojalá se cuelgue mal y quede en el... ¿Qué es lo que opera en nosotros? ¿Hasta dónde llega la sed justiciera y dónde comienza la sed de venganza? Que como tal es podrida, es negativa, es tóxica, es venenosa, es vil la sed de venganza. ¿Cuál es la línea limítrofe? La hay siquiera, la hay. Tal vez sí, pero sea muy tenue. ¿Hasta dónde llega la sed de justicia y dónde comienza el apetito de venganza? Que no es apetito, es una hambre, es una voracidad de venganza. Este miserable mató a mi hijo, qué rico verlo revolcándose mientras le mete la inyección letal. Lástima, es demasiado compasiva la inyección letal. Ojalá no le funcione, y entre en convulsiones, sin espasmos, y eche espuma verde por la boca y se convulsione y brinque y lo que sea. ¿Hasta dónde llega nuestra sed de justicia y dónde comienza esa primaria y brutal y horrible, irreprensible sed de venganza? ¿Será que la justicia no es más que una sed de venganza bien vestida, de buenas maneras, una sed de venganza normada, protocolizada, convertida en ceremonia, en ritual, una well-mannered vengeance thirst, una venganza cosmetizada? ¿Será quizás eso? No lo sé, yo no tengo las respuestas. Estoy haciéndoles preguntas, yo no tengo las respuestas. ¿Será posible que la justicia no sea otra cosa que la sed de venganza travestida, vestidita formal y de manera presentable para que no escandalice a la gente? Y de nuevo, espectacularizada, porque se crea un ámbito de espectáculo circense para su ejecución, ritualizada, protocolizada, normalizada, legalizada, legitimada, socialmente aceptable. ¿Qué es lo que anima a esos que van ahí? ¿Verdad? Yo no tengo las respuestas, me preocupa mucho eso, porque si se trata además de una sed de venganza, eso envilecería mucho a los que llegan a ver la ejecución del otro pobre miserable, que no les va a devolver a su hijo muerto anyways, ¿verdad? Lo dejo como duda nada más. Esta novela es una maravilla de libro. Es lo que los franceses llaman el roman fleuve. En español tenemos nosotros una sola palabra para aludir a los ríos, es río. O el río es el María Aguilar, que pasa ahí por detrás de mi casa, como lo es el Támesis, o el Sena, o el Rin, o el Nilo, o el Amazonas. Todos son ríos, ¿verdad? Los franceses tienen dos palabras para aludir a los ríos. El río lo común y corriente es une rivière, eso es el Virilla. Los ríos grandes, caudalosos, navegables son fleuve, no son rivière, son fleuve. El Sena es un fleuve, el Danubio es un fleuve, el Nilo, el Amazonas, el Mississippi son fleuve, el Río de la Plata, por ejemplo, son fleuve. Y cuando se habla, esto en teoría literaria francesa, una novela fleuve, una novela, eso se refiere a una novela caudalosa, una novela que toca a todos los aspectos de la vida, sí, derecho, criminología, moral, ética, teología, antropología, sociología, crítica de la cultura, todo eso está en esta novela. Por eso es una novela fleuve. Yo la compararía con, no sé, el Amazonas, si ustedes quieren verlo así. Tal es su amplitud, tal es su caudal. Es una obra maestra para mí. Es una obra maestra. Y funciona en todos los niveles que he mencionado. Lo que mueve sobre todo a Rogelio es evitar que estas víctimas víctimas a tantos niveles, víctimas de la depravación de un individuo perturbado, víctimas de la indolencia de instituciones disfuncionales, víctimas de la hipertrofia de egos patológicos, víctimas de la indiferencia de toda una sociedad,
Lo que le preocupa a Rogelio es que estas víctimas no mueran una segunda vez. Ya murieron una vez, pobrecitas, ¿y de qué manera? Pero hay una segunda muerte, que es la definitiva y la más terrible de todas, se llama olvido. El olvido es la muerte social, y es la muerte con la cual hasta los muertos terminan de morirse. Repito, el olvido es la muerte con la cual hasta los muertos terminan de morirse. Cuando muere la última persona que nos conoció, y que oyó el color de nuestra voz, y que estuvo en nuestra presencia y nos quiso, o odió, o hicimos reír, lo que fuese, llegará ese día, amigos. Llegará ese día para todos nosotros. Tal vez está más cercano del que creemos. No solo en que moriremos, sino en que moriremos al cuadrado. Cuando muera la última persona que nos conocía, algún tataranieto o bisnieto o chiquito de la vecindad, yo qué sé. Ese día morimos por segunda vez y nos traga el abismo ya de manera definitiva. Ya no estamos en la boca de nadie, ya no estamos en el recuerdo de nadie, ya no estamos en el discurso de nadie. Lo que hace Rogelio es un maravilloso acto de socorrista. Se tira al océano en su barca y a todos esos náufragos del olvido les tira salvavidas y botes y barricas, y agárrense de esto, y toneles y planchas, agárrense de lo que puedan, amigos, no se dejen que se los trague el océano, y les provee a todos medios para que no terminen de hundirse en esa fosa de las Marianas, 11 kilómetros de profundidad para abajo, imagínense. El Everest, y pónganle 3 kilómetros más, y imagínense lo vertical, el fondo del agua. Ahí es donde vamos a parar todos, ahí. Pero Rogelio los rescata, los salva, póstumamente. ¡Ay, sí, qué dolor! Póstumamente, pero es un rescate, y es heroico como todo rescate. El libro es vibrante, yo vibré leyéndolo, vibro ahora contándoselos. Es imposible no vibrar con el libro. Yo a Rogelio lo quiero mucho, él es como un hermano para mí y él lo sabe. Tal vez hasta más, bueno, no quiero entrar en infidencias. Yo nunca tuve una relación particularmente buena con mi hermano, así que tentado me siento decir es más que un hermano. Es así como lo quiero, es así, a ese punto lo quiero. Pero no, aquí no habla el amor, aquí habla el lector, y aquí habla el escritor, y habla el coleguita que soy, chiquitito de él, porque él tiene muchas más disciplinas que yo. Así que ese acto es extraordinario. Preservar la memoria y la voz de los muertos. Caramba, es una especie de ejercicio de lo imposible, porque él como que quisiera devolverles la vida a esas víctimas, hasta cuanto es humanamente posible, pero por supuesto no puede, nadie podría, Dios no podría. Dios resucitó a Lázaro 4 días después de muerto, pero no 26 años después. Dios no puede hacer que lo que fue no haya sido. Dios no está por encima del tiempo. Dios no puede deshacer Auschwitz, volvernos atrás en la máquina del tiempo de Wells, ¿verdad? En la máquina del tiempo, nos mete Dios en la máquina del tiempo, nos manda a 1939 para que no suceda Theresienstadt, ni Treblinka, ni Auschwitz, ni etcétera, ¿verdad? No puede. ¿Cómo hacemos para lidiar con la injusticia del pasado? ¿Cómo hacemos para aplacar esa rabia, esa impotencia? Es que si tuviésemos ese maldito psicópata hoy en día, no sé lo que le haríamos, pero no lo tenemos. Entonces el libro nos deja desesperados, nos deja impotentes, nos deja incómodos, nos deja irritados contra nosotros mismos, porque el libro no deja de ser una impugnación contra todos y cada uno de nosotros también, que vivimos eso, y lo vivimos en calidad de espectadores, comiendo palomitas de maíz y tomando Coca-Cola, viendo Repretel y noticias, totalmente desvinculados del asunto. Nadie, alguno de ustedes fue a poner flores a la tumba de los muertos alguna vez, elevó una plegaria en su memoria, los encomendó a Dios,
pensó en las familias, les envió un arreglo floral, nadie, todos somos aquí más o menos cómplices de esto. Por omisión, sí somos cómplices, yo me siento mal. La novela pungió mi cuerda de la culpabilidad. Como decía mi psiquiatra, me levantó los culpígenos. Mi nivel de culpígenos, si me hiciera un examen de sangre hoy en día, saldría con los culpígenos altísimos. Me mandarían inmediatamente a tomar quién sabe qué. Pero es que así lo sentí yo. Yo todo esto lo viví. Moví un dedo por evitarlo. Moví un dedo por denunciarlo. He movido un dedo desde entonces. ¿Para qué? No he hecho absolutamente nada. En diciembre de 1951 se cometió en Costa Rica el famoso crimen de Colima. Una pareja de bañistas que estaba en el río Virilla, en Colima, parte norte de la ciudad, fue asesinada. Fue el primer gran crimen de nuestro país. Fue nuestro desfloramiento. Ahí Costa Rica quedó desvirgada. Fue nuestra iniciación en el crimen. Generó prensa, artículos, un libro memorable de Enrique Benavides que se llama El crimen de Colima, que es un maravilloso estudio jurídico y criminológico. Generó 2 obras de teatro, generó ensayos, generó noticias, se convirtió en una leyenda urbana y durante décadas todo el mundo hablaba del crimen de Colima. Eso era la Costa Rica del 51. Hoy uno pone Repretel. Un día cualquiera matan a 6, 8 personas, ya no 2, 6, 8, y uno se dice, ¡y qué aburrido estuvieron hoy las noticias! Pucha, no hubo muertos, qué aburrido, y ya viene la parte del fútbol, qué pereza, ¿qué pasó? Me decepcionó el programa de hoy, no hubo ajusticiamientos, no hubo violaciones, no hubo feminicidios, qué mal, lo he visto, he oído gente expresarse así. Qué mal estuvo el noticiero hoy, ¿verdad? Qué malo. Han sido grandes artistas que saludo a él. Ay, hay que darle tiempo al tiempo, dice Vecchio, el protagonista, en algún momento. Nunca he creído que el tiempo sea tan buen médico como la gente dice. Ustedes saben, el tiempo sanará tus heridas, dale tiempo al tiempo, hay que dar el tiempo al tiempo. El tiempo no es tan buen cirujano. El tiempo le quita al dolor, vamos a ver, seamos muy fácticos, el tiempo le quita al dolor su carácter paroxismal. Sí, el paroxismo del dolor, ese dolor terrible de la pérdida en que uno quisiera meter la mano en una llama para quemarse, para sentir algo más fuerte y violento que lo que le está carcomiendo uno por dentro. Ese paroxismo, el punto más álgido del dolor, sí, el tiempo lo quita, sí, es correcto, ese lo quita, lo anestesia. El alma no soporta eso, automáticamente se va desensibilizando y al pasar el tiempo la faceta paroxística del dolor disminuye, pero lo que pierde en intensidad epidérmica lo va ganando en hondura, como que la herida se va haciendo menos dolorosa pero más honda, más profunda, más subterránea, se va incorporando a nuestro ser, nos convertimos en nuestro dolor. Ya no nos duele porque somos nuestro dolor. Estamos identificados con él. Entonces yo no le tengo confianza al tiempo. Como anestesista momentáneo, sí. El tiempo es la Lisalgil de la vida. El tiempo es el ibuprofeno y el Tylenol de la vida. De acuerdo. Pero no cura. La puñalada que nos pegaron queda ahí, infectada y para siempre. Y cada día más honda. Ese es mi sentir más bien. Duele menos exteriormente, pero va doliendo más sordamente, va doliendo hacia adentro en profundidad. Ay, Dios santo. El libro tiene la maravillosa virtud de abordar los cuadros más macabros que sea dable imaginar, pero lo hace con objetividad forense, lo hace con buen gusto, lo hace sin tremendismo, lo hace sin hollywoodismo, lo hace sin obscenidad. No es una pornografía del crimen, es púdico el libro, es noble, es limpio, es bueno. Qué curioso ese vínculo profundo que hay entre la pulsión sexual y la necesidad de matar de ciertos asesinos, ¿verdad? En el libro se describen varios de los asesinatos del psicópata. La herida típica del psicópata era una
una rajadura de puñal que unía la parte anal con la parte vaginal de las mujeres, la parte más sensible, abriéndolas por ahí de un solo tajo y a veces eviscerándolas, sacándoles las tripas por ahí. Qué extraña y patológica mezcla entre Eros y Tánatos, esa imposibilidad para gozar sexualmente si no es viendo al otro doblegado, vencido, humillado, sufriendo y pegando gritos. Y hay criminales que solo eran capaces de correrse así, solo así tenían el orgasmo, viendo la cara de terror de sus víctimas. Desde ahí que era importantísimo no matarlas antes de tener el orgasmo. Era lo que hacía Andrei Chikatilo en Rusia, ¿verdad? En tiempos de Brezhnev, que mató a 56 personas, amparado a su aspecto inocuo, porque tenía una carita como de profesor universitario, con lentecitos así, parecía un nerdillo, un viejillo nerdo, una valijita. Solía frecuentar las estaciones de tren tarde en las noches, cerca de zonas boscosas y de parques. Ay, ya no va a pasar el tren, amiguita, yo lo que recomiendo es cruzar el parque, venga conmigo, yo la acompaño, yo conozco un sendero. Y se llevaba a la muchacha y la muchacha terminaba siendo violada, sodomizada, destrenzada, desmembrada, y los riñones aparecían en la refrigeradora del señor Chikatilo al día siguiente. Y así mató durante 30 años, ¿verdad? Porque Brezhnev, que tuvo la evidencia de que él era el asesino, se negó a castigarlo, porque dijo que era imposible que el sistema socialista soviético engendrase ese tipo de monstruos, porque eso era típico de la América decadente, de Occidente, de la parte capitalista del mundo, que en el paraíso soviético ese tipo de engendros eran inconcebibles. No, en nuestra política no se genera ese tipo de aberraciones, entonces lo perdonó, y eso terminó. El viejo siguió haciendo lo que le dio la gana durante 30 años más, ¿verdad? Ay. Rogelio reconstruye el iter criminalis, además de los asesinos, justamente cómo procedieron paso por paso, con la típica pulsión del asesino de volver al lugar del crimen con frecuencia, ¿verdad? Eso lo tenemos aquí. Nos propone un profiling, como dicen los gringuitos, el perfil del asesino típico en ese momento dado, sus rasgos, sus rasgos étnicos, su manera de vestir, el tipo de carro que usa, muy importante el tipo de carro, muy importante los tipos de carro, ¿verdad? No estoy diciendo aquí que todo el que use un Lamborghini tiene su belleza, ya lo vimos, tiene su lujo verbal, no es tampoco extravagante, es una prosa bastante clásica, diría yo, limpia, apolínea. Es un librazo. Si no fuera porque no creo en los malditos premios artísticos, y soy coherente, 1000 veces me han pedido que sea jurado, nunca he aceptado eso. No creo en la institución y en la noción de premiar artísticamente a alguien. No veo cómo las meninas pueda ganarle a la odalisca de Angra. No veo cómo una obra de arte pueda ganarle a otra obra de arte. ¿Qué? ¿Cuál es la medida? No hay goles en este caso, ¿verdad? Un libro no le mete una goleada a otro libro. No hay una unidad de mesura común, no hay un divisor común. ¿Qué sería? El bellahercios. ¿Cómo medimos la belleza? En hercios, en watts, en pascals, en unidades Armstrong. Los Armstrong belleza. Y esta tiene más Armstrong que la otra. No se puede, es ridículo, es absurdo, es grotesco. Por eso no creo en los premios literarios. Y sin embargo, qué curioso, yo le hubiera dado un premio a este libro. Ahí me contradigo y soy totalmente incoherente. Y me alegra mucho ser incoherente. Como decía Unamuno, decís que me contradigo, pues qué bien. Eso prueba que todavía soy humano. Y ahí los dejo con el pensamiento de Unamuno. Gracias, Rogelio, gracias. Qué gran trabajo, hermano, qué gran trabajo. Un aplauso para el maestro. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero algún día merecer todos los elogios, todas las palabras que dijo el maestro. Si alguien sabe de literatura, de cultura, de conocimiento, es él precisamente.
guardo un amor fraternal enorme y una admiración por lo que hace, cómo lo percibe. A ver, y me voy a permitir repetir lo que dijo mi amigo Gustavo cuando le dije que uno de los invitados para la presentación era doña Elsa Gómez. Me dijo, bueno, yo creo que en Costa Rica sobran las avionetas y Jacques Sagot es un jet. Está en otro nivel. Así que, de verdad, muchísimas gracias, maestro. Le agradezco mucho. A vos. Y bueno, gracias a todos. Adrián, Osvaldo, Gustavo, a todos. Muchas gracias. De verdad. Laurita, muchas gracias.